Buenas tardes, mi nombre es Andrés Quero, soy estudiante de la materia de Teoría de Control 2 por Saya y para la actividad de la exposición virtual les hablaré un poco sobre los sistemas de control de tiempo discreto. Un sistema de control de tiempo discreto es básicamente un proceso que lo que hace es un muestreo de una señal continua, o también podría ser una señal analógica, y convertirla en una señal discreta. ¿Qué quiere decir esto? Una señal que toma ciertos valores en determinados instantes de tiempo. A diferencia de los sistemas continuos, donde la señal siempre, digamos, tiene algún valor en el paso del tiempo. En el caso de los sistemas discretos, la señal solamente toma valores en algunos instantes. Esto se podría comparar como, por ejemplo, una señal cuadrada o una señal digital, donde está en un momento en alto y en otro momento está en bajo. El fin de esto es poder controlar esta señal mediante un computador digital y así poder analizarla, mostrar resultados y controlar mucho más fácil y preciso el proceso en general. Continuando con la información que les estaba dando, para los sistemas de control de tiempo discreto, para convertir la señal continua a una señal discreta, básicamente lo que se hace es un muestreo mediante un proceso que lo que hace es tomar los instantes cuando la señal analógica está en presencia o está en alto, y cuando está en bajo, digamos, los descarta. Es algo electrónico o un relé que solamente capta los estados que están en alto y cuando hay ausencia de la señal. A grosso modo, estos son los componentes de un sistema de control de tiempo discreto. Entonces, acá tenemos la señal de entrada analógica, que esa señal es capturada por algún sensor en primera instancia. Ese sensor pasa por un conversor analógico digital que convierte precisamente la señal analógica a digital, a una señal cuadrada. Esa señal luego es procesada por un computador digital que captura los datos y es lo que nos va a servir posteriormente para podría hacer una imagen en tiempo real del proceso, entre otras cosas. Luego tenemos que del computador pasa nuevamente la señal a ser transformada de digital a analógico, lo contrario de la primera parte del proceso. Además de eso, en el conversor analógico digital la señal también debe ser tratada para que sea nuevamente lo más parecida a la señal analógica original. Luego de eso tenemos un actuador que podría ser un relé o algún dispositivo que va a activar algo en el proceso o en la planta como tal. Podría ser activar un interruptor, entre otras cosas. Y luego de eso, esa señal, mediante un transductor, es enviada nuevamente al inicio del proceso a modo de retroalimentación, para que así se pueda tener un mejor control del proceso. Bueno, para continuar con la exposición tenemos aquí una presentación donde podemos ver los tipos de señales. Entonces acá tenemos una señal analógica de tiempo continuo en la primera gráfica. Luego tenemos una señal ya cuantificada de tiempo continuo. Luego tenemos una señal muestreada ya en tiempo discreto, a la cual ya se han aplicado ciertas ecuaciones. Y por último tenemos ya la señal digital en tiempo discreto. Ok, aquí tenemos también un sistema de control de tiempo discreto
donde, bueno, vemos el muestreo de la señal. Tenemos el computador con un reloj de sincronismo. Tenemos la conversión digital analógica. Tenemos el circuito de retención de la señal. Tenemos el actuador, que sería un relé, por ejemplo, que va a tener un efecto directo en la planta. Y luego tenemos el transmisor o el transductor que realimenta el sistema. Dentro de las operaciones básicas que tenemos en un sistema de control del tiempo discreto, tenemos multiplexión y desmultiplexión, muestreo y retención. Tenemos la conversión analógica digital, que es cuantización y codificación. Y tenemos luego en la salida una conversión digital analógica, que sería, digamos, la decodificación de la señal. Acá también vemos que otros gráficos donde vemos que tenemos una variable física, un transductor, un amplificador de la señal, tenemos un filtro paso abajo, que para filtrar la frecuencia de la señal, tenemos un multiplexor analógico, un muestreo de la señal y una retención, una conversión analógica digital, y luego tenemos por último el controlador como tal, que en este caso sería un sistema de adquisición de datos, el cual ya se ha hablado en esta materia. Por acá tenemos luego en el controlador digital, tenemos acá un registro de los datos, un demultiplexor, una conversión digital analógica, una retención y un actuador, que es más o menos el caso contrario del anterior. Y este es un sistema de distribución de datos. Entonces aquí más o menos podemos ver los pasos para adquisición de datos y distribución de datos en un sistema de control en tiempo discreto. Aquí tenemos más o menos una gráfica de una reconstrucción de una señal. Que una señal discreta a nuevamente una señal analógica. Entonces decimos que es un dispositivo para la reconstrucción de señales continuas a partir de secuencias de valores discretos. Para esto tenemos un teorema del muestreo Nigis-Shannon. El teorema de Nigis-Shannon establece que la frecuencia mínima de muestreo necesaria para evitar el aliasing o el error debe ser que la frecuencia del muestreo tiene que ser mayor a 2 por el ancho de banda de la señal que se tiene que muestrar. Aquí tenemos un ejemplo del teorema de muestreo de Nigis-Shannon, o sea, unas gráficas que muestran algo más. Acá podemos ver otra vez una señal de tiempo continuo, y eso luego de pasar por una especie de switch tenemos ya un tren de pulso acá, y acá se puede ver el pulso unitario, que es como el ancho del pulso. Acá tenemos algunas ecuaciones para el proceso de muestreo. Y aquí tenemos un ejemplo donde se tiene un proceso de muestreo periódico. Aquí tenemos como la variable. Okay. Ahora les voy a comentar sobre un ejemplo práctico de un sistema de control de tiempo discreto. En este ejemplo vamos a controlar un horno eléctrico, es decir, controlar la temperatura del horno. Entonces tenemos como elemento un termómetro, que es el que va a medir la temperatura del horno. Ese termómetro va a estar conectado a un conversor analógico digital que tomará la señal analógica del termómetro y la convertirá en una señal discreta. Eso luego va a pasar por una interfaz de operación, y eso va a estar conectado al computador digital, donde se podrán colocar los parámetros de temperatura que querramos. Podemos, por ejemplo, donde se va a colocar el set point o el punto de control de la temperatura. Esa señal luego va a pasar nuevamente por otra interfaz,
y eso va a ir a un amplificador de la señal o a un proceso para limpiar la señal. Y por último, eso va a estar conectado a un relevador o posiblemente a un relé o un mecanismo de switcheo automático y que va a estar conectado a la resistencia del horno. Entonces, básicamente lo que hace es que apaga o enciende la resistencia para aumentar o disminuir la temperatura. Y eso está, todo eso controlado con el PID que se configuró previamente. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias y hasta luego.